Energía a granel, un podcast de Marcial González e Ismael Morales. Y bienvenidos. Un programa más a Energía a Granel, un podcast de Sígueme la Corriente dentro de la red Podcastidae, tu red de podcast de ciencia, medio ambiente y, como no, energía. Yo soy Marcial González y me acompaña hoy, una vez más, ya no le queda mucho esa temporada, pero sigue estando ahí, Ismael Morales. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, muy bien, con muchas ganas. Ya queda poco, Ya como tú dices, podemos descansar. huele a Estamos ya playa. eligiendo. Exactamente, Marcial ya cogió los billetes para venir a Tenerife. Estamos haciendo la ruta de Guachinches. Trekking no hacemos, la verdad que nosotros nos vamos a comer y a la playa. O sea, es que no. Pues justamente estaba mirando de ir a Masca, que lo han vuelto a abrir. Muy Pero bien. la verdad que me da tremenda pereza. Para los que conozcan la orografía chicharrera, la isla de Tenerife, Eso el es. Barranco de Masca es una caminata dura, Sí, 4 pero horas. muy bonita. O sea, se suele hacer Que- bajando, Ujú. pero bajar y Sí, subir es es de hecho, yo creo demandante. que la subida, ¿no?, es un poco Marcial como la tortura de los guiris, ¿no? Si se llena esto de turistas y de alguna manera queremos volver a independizarnos del turismo de masas, ponemos a todos a subir el barranco de Masca y seguro que alguno Masca para muere. arriba. Pues Claro. justamente, bueno, esto es un tema off topic. Al que no le interese, que le dé 2 veces a avanzar en el marcador de tiempo. Más 30, pero, más 30. pero un dato curioso es que ha habido un montón de problemas. De hecho, lo cerraron por eso, porque Sí, claro, hubo un muchos desprendimiento. guiris iban a hacer esa ruta, pues básicamente en pantalones cortos, sin agua y en chanclas, porque se creían que eso era para las risas. Y había muchos problemas, o sea, de tener que ir a Ujú. rescatar gente en helicóptero y tal. O sea que, bueno, Sí, no, vamos, yo ya te digo, te dan casco, te tienes que ir equipado con botas buenas. Entonces, pues si no vuelvo, ha sido un placer. que hay que ir preparado. ¿Y A todas. sabes cómo podría ser una forma de prepararse, Ismael? Pues no, cuéntame. Pues, por ejemplo, si tú tuvieras una instalación industrial, por ejemplo, una generación eléctrica, de lo que sea, te Exactamente. puedes preparar gracias a nuestros amigos de Fractal. ¿Cómo no? Porque es una solución inteligente que permite a las empresas del sector energético digitalizar, monitorizar y gestionar en tiempo real el estado de todos sus activos. ¿Qué te parece esto, Ismael? Me parece que hubiera evitado muchos apagones en muchos países. Desde luego, porque imagínate reducir tiempos de inactividad, evitar fallos antes de Exactamente. que ocurran. Pues al final Fractal lo que ayuda, lo que propone, las soluciones que integra, pues es un poquito todo esto, ¿no? Combina lo que a Ismael le encanta, que es el IoT, el Internet of Things, la inteligencia artificial, herramientas de planificación avanzada para optimizar por completo la gestión del mantenimiento. Ya saben que Ujú. se puede utilizar en cualquier tipo de instalación, parques eólicos, plantas solares, hidroeléctricas. Si quieren saber más, pues ya saben dónde encontrar mucho más información en la página web de nuestros amigos de Fractal, que ya se la saben, son www.fractal.com, www.fracttal.com. Y muchas gracias a nuestros amigos de Fractal por apoyarnos en esta temporada. Y habiendo hecho las presentaciones, Ujú. la introducción de este podcast, vamos con la sección favorita de Ismael, que es: las noticias malas vienen volando, pero las buenas vienen cojeando. Claro, y habría que añadir un apartado más, ¿no? Y es que las noticias del apagón vienen a rastras, prácticamente. O sea, es que me parece alucinante. Pero bueno, lo que quería traer a colación, ya todos estáis un poco fritos del apagón, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué se debe? Pero bueno, ya tenemos un poquito más de información. Obviamente no es una información oficial, no tenemos el informe técnico, esto es España, por favor, ¿qué estáis pidiendo? Sino a través de una entrevista en una televisión de nuestra querida Beatriz Corredor, pues dijo que la concatenación de caídas de pérdida de generación no fueron 3, sino 5 plantas. No se sabe muy bien dónde están ahora mismo. Teníamos ya 3 ubicaciones, pero estas 2 nuevas no lo sabemos. Y también dijo que no hubo problema de cortocircuitos en la red de transporte, ni hubo falta de inercia. Ojo a todos los todólogos inerciólogos que se están tirando ahora mismo por un barranco. Ni hubo problema del sistema informático, ni escasez de reserva, ni exceso de tensión, ni sobretensiones. Entonces, el análisis apunta, ya veremos los informes
que lo acrediten en un futuro, pero apunta a que los grupos convencionales de generación, nuclear, ciclo combinado e hidroeléctricas tenían un control de tensión que no estaba adecuado con los parámetros fijados por la CNMC. Esto es lo que ha dicho. Yo, obviamente, y todo el mundo, más allá de que no está dentro de red eléctrica o dentro de las operaciones de generación que le están dando los datos y las distribuidoras a red eléctrica, no sabemos si esto es verdad o no, no lo tenemos que creer porque es red eléctrica, pero más allá de poco más te puedo contar, Marcial. Bueno, la verdad que esto de las operaciones de redes eléctricas es una movida, sobre todo Una hemos movida, visto, desde luego es una movida, es Sí, un término, la verdad que poco la movida. ingenieril, ¿no? Poco técnico, Claro. pero sin duda es una cosa, o sea, es una cosa complicada. De hecho, bueno, ya hemos visto cómo pues los últimos años los pagos por restricciones técnicas y la subida de costes en la gestión de los sistemas eléctricos pues ha sido patente. Es un problema que se está acrecentando, ¿no? Cómo optimizar los costes de operación del sistema eléctrico, y si te parece pues podemos buscar por ahí a nuestro invitado de hoy. Pues sí, justamente hay una persona ultra famosa en LinkedIn. ¿Tú has visto alguna vez 2.500 likes en una publicación de LinkedIn? Hombre, solo la de una persona, que espero que sea de quien me estás Claro, hablando. efectivamente, y por suerte es amigo nuestro y lo vamos a traer aquí. Vamos a ver si entre paparazzis lo podemos cazar. Lo intentamos y ahora venimos en un momento. Exactamente. Y ya estamos de vuelta con nuestra entrevista del día, una de las últimas de la temporada, pero no por ello de las peores, sino yo diría que de las mejores, porque tenemos ni más ni menos que una persona, prácticamente una celebridad, una eminencia, la fama en LinkedIn quizás en las últimas semanas o en el último mes, por así decirlo. Él es ni más ni menos que Luis Badesa, profesor de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Politécnica de Madrid y doctor en la misma disciplina por el Imperial College de Londres, Reino Unido. Su investigación se centra en la operación y análisis económico de redes eléctricas en el camino hacia la descarbonización. Don Luis Badesa, profesor Luis Badesa, bienvenido a este podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, chicos? Muy bien, encantado de estar aquí y muchas gracias por la invitación. ¿Cómo ¿Qué tal, estás pues? recibiendo la fama en LinkedIn Claro. estas últimas semanas? ¿Qué tal lo llevas? Bueno, a ver, ya ha bajado un poco, pero sí que me sorprendió. Vamos, intenté hacer un análisis por interés porque me apetecía intentar averiguar qué es lo que había pasado y sí, aún he conseguido circulación. Y es un poco nuevo para mí porque antes, vamos, mis posts tenían 20, 30 likes, así que pues oye, fantástico que le haya interesado a la gente. ¿No te sube el índice H, las interacciones en LinkedIn? Eso no me lo sube, pero bueno. Sí, bueno, un poco como comenta Marcial, fuisteis un poco la voz autorizada, ¿no? A nivel español para todos los investigadores europeos, porque se puso todo el foco en España, todo el mundo preguntaba. Entonces, pues bueno, Luis Badesa sacó ahí sus PDFs, todo el mundo los leíamos, y ese apagón famoso del 28 de abril, que ya hemos hablado tanto, pero bueno, desde tu punto de vista, y no queremos enrocarnos en esta temática, porque ya hemos hablado muchísimo con diferentes investigadores, pero ¿qué elementos técnicos diferenciaron un poco este evento de otros fallos que hemos visto en sistemas eléctricos europeos, en tu opinión? Pues bueno, hasta ahora, si tuviera que resumir lo que es el apagón, es que es un evento complejo, que no sabemos todavía cuál fue la chispa que prendió la mecha. Tenemos ya algo de información sobre cuáles fueron los pequeños eventos que finalmente llevaron al apagón total, pero que eso, fueron varios y yo creo que es algo que no vamos a poder resumir en pocas palabras. Entonces, ¿el qué lo distingue de otros apagones previos en Europa? Hombre, creo que la clave a lo mejor es distinguirlo de otros apagones en islas. En Europa, pues bueno, en Gran Bretaña, Europa o no, eso ya es otro debate, hubo un apagón parcial en 2019. Australia no es Europa, pero hubo otro apagón hace unos pocos años. Y la diferencia con otros apagones en Europa continental, bueno, el apagón más importante en Europa continental en los últimos, creo que 20 años, incluso un poco más, es este, el que hemos tenido ahora en la península. Pero la clave está en la dificultad. Es decir, un sistema isla, como es Gran Bretaña, que es con el que más familiarizado estoy,
tiene un problema que es más débil, porque no comparte pues estos servicios de ajuste con el resto de países vecinos. España, a veces decimos, bueno, la península, que es casi una isla, porque tiene una interconexión muy débil, pero bueno, no obstante existe, aunque sea débil. Entonces, las islas sufren de esto, de la debilidad, que tienen que soportarse por ellas mismas, y eso, por supuesto, es un problema, pero a la hora de explicar fallos, es un poco más sencillo explicarlos, porque no se propagan las cosas con tanta facilidad como en un sistema continental. Entonces, por ejemplo, el apagón parcial que hubo en 2019 en Gran Bretaña, digo parcial porque no se cayó el sistema entero, no hubo un cero de tensión, pero hubo desconexión de carga. En particular afectó a estaciones en Londres. Yo viví allí, aunque a mí no me afectó lo de las estaciones, pero era un viernes por la tarde y costó bastante restablecer... o sea, el suministro eléctrico se restableció muy pronto, pero el que los trenes volvieran a funcionar con normalidad tardó bastante. Entonces, captó titulares durante varios días, semanas. Conclusión, ¿cómo explicamos aquel apagón? Pues fallaron 2 plantas, cayó la frecuencia, la inercia es baja en una isla, eso produjo que se desconectase un poco más de generación por un tema que se llama el Rokov, que si habéis leído mis PDFs pues lo he mencionado alguna vez, Sí. y eso hizo que se desconectase parte de la demanda. Ya está, ahí resumo el apagón. Por supuesto, hay más detalles que causó las primeras pérdidas de generación, pues hubo un rayo, un sistema de protecciones que podía haber estado configurado de otra forma, pero eso resume las líneas generales del apagón. Y yo creo que en el de España no vamos a poder decir nada así, porque ya sabemos que fallaron plantas en un lugar, el sistema sobrevivió, falló alguna más, entonces las magnitudes relevantes, tensión y corriente y frecuencia empezaron a deteriorarse. Finalmente se pierde sincronismo con Europa. ¿Cómo ocurre eso? Pues no está del todo claro. Luego, ¿qué ocurre en España para que una vez se pierde sincronismo lleguemos al apagón total? De nuevo, no está del todo claro, pero es que aunque tuviéramos información, sería complejo. Entonces, bueno, por resumir, es muy valioso tener vecinos a los que estamos conectados y ojalá estuviéramos mejor conectados con ellos. Y bueno, la parte casi interesante, más que negativa, es que hace más complicado explicar qué ocurre cuando hay un evento de estos, porque es una cadena de hechos que entrelazados, pero no fáciles de explicar. Sí, o sea, que no fue un experimento renovable, como decía The Telegraph, ¿no? Bueno, pues dudo muchísimo que lo fuera, pero es que, a ver, yo creo que la cosa está clara para intentar diferenciar este tipo Sí. de bulos, porque creo que eso se le puede calificar directamente de bulo. Sí, pues ¿A quién le interesaría que eso fuera así? O sea, ¿por qué se la va a jugar? Creo que el Telegraph citaba fuentes, que saber quiénes son, que el gobierno había dado una directriz para que se maximizase la penetración renovable, ¿no? Pues ¿por qué? Por cumplir por llegar a récords de generación renovable. Pues parece una tontería, porque cualquiera piensa, bueno, pues si se la están jugando, o sea, ¿qué caminan por el hilo de la navaja para eso, para conseguir un récord? Cuando el apagón ahora está casi, bueno, ahora ya casi no tanto, pero ha monopolizado la conversación pública durante varias semanas y casi, yo diría, pues ha puesto en un brete al gobierno, ¿no? Porque los ciudadanos podrían llegar a pensar, bueno, pues eran los que estaban al mando. Conclusión, no, yo no le veo ningún sentido. sí, totalmente. Y también la palabra clave, ¿no? En todo este tema, que además Antonio Solar ha cazado muchos cuñados energéticos hablando de inercia, ¿no? Quien habla de inercia es que no sabe de inercia, pero nosotros sabemos que tú controlas bastante de este tema. Y si quieres apuntar, porque justamente Beatriz Corredor, la presidenta de Red Eléctrica, dijo ayer, hace una semana, quien esté escuchando esto, que no hubo falta o escasez de inercia. Justamente incluso, apunta, ¿no?, a que hubo un problema en los grupos convencionales de generación. ¿Qué puedes aportar en este tema? Tú que sabes en realidad de qué es la inercia. Vale, empiezo primero por lo del problema en grupos convencionales de generación. Claro, esa información no es pública, quiero decir, nadie que no esté dentro de pues, Red Eléctrica o de la gente que maneja los datos que realmente pueden contar la historia con mucho más detalle, pues a lo mejor, eso es cierto. Ahí, eso me suena plausible, pero por supuesto no hay información pública para decir que fue así. Pero lo de la inercia, que decías que Beatriz Corredor también dijo que no había un problema de inercia, ¿no? Bueno, pues eso yo estoy absolutamente convencido de que es así. Pero, por ejemplo, en el caso del Reino Unido, también fue así en 2019, a pesar de que Reino Unido es un sistema, bueno, Gran Bretaña, la isla, de baja inercia, de forma natural. ¿Pero qué quiere decir eso de baja inercia? Bueno, quiere decir que el operador del sistema es consciente de ello y a veces toma acciones para elevar la inercia si cree que es necesario. En 2019
realmente la inercia jugó un papel. Por el rock-off se desconectó algo más de generación distribuida que hizo el evento un poco peor. ¿Faltaba inercia? No, no faltaba inercia. ¿Por qué? Porque fue un N-2, o sea, fallaron 2 plantas. Es que nadie planea para el fallo de 2 plantas. Entonces es que, creo que lo decía Jorge Morales, decía que si queremos fiabilidad infinita, pues pagaremos facturas infinitas. Bueno, sin llegar al infinito, si queremos niveles mayores de fiabilidad en la red, pues se incrementa el coste de operación. Entonces, se llega a este estándar que se aplica en prácticamente todo el mundo de planear para el fallo de un único elemento, el más grande posible. Pero en cuanto fallan 2, pues habrá que averiguar por qué ha sido así, porque se intenta evitar que eso sea así, pero es que no se opera así el sistema. Entonces no es que falte inercia ni siquiera en el caso de Reino Unido, y por supuesto no en el de España, y estoy convencido. Es que sin más, pues hubo un evento para el que no se planeaba. Es como si ahora hay un terremoto en una ciudad española que no construye sus edificios para resistir a terremotos, mientras que en Japón sí que los construyen. Claro, pero es mucho más costoso hacerlo así. Entonces, bueno, pues aquí asumimos que si ocurre un evento cada 500 años, pues habrá daños. Otra cosa es que tengamos que replantearnos la probabilidad de este tipo de eventos. Por supuesto, eventos relacionados con el cambio climático que afectan a las redes eléctricas. En California, por ejemplo, hay apagones parciales debido a incendios que cada vez son más frecuentes, pero fuera de eso, un sistema más distribuido, con más piezas, en el que todavía hay interacciones debidas a la electrónica de potencia que no son del todo conocidas, sin más por ser algo nuevo. Bueno, pues esta suposición del N-1 es cierto que a lo mejor estaría bien abrir un debate sobre si hay que replanteársela un poco. Pero ahora es lo que es. Vale, entonces esto es lo que hay, lo que tú dices ahora mismo, esto es lo que tenemos, ¿no? Pero actualmente pues se habla mucho también, se habla de inercia, se habla de grid forming y se habla del famoso PO 7.4 de control de tensión, el procedimiento de operación de red eléctrica. ¿Tú crees que, tú piensas o valoras que este cambio, si se hubiera aprobado previamente, pudiera haber evitado o en cierta manera prevenido el apagón o no? Pues ahí ya creo que es una pregunta un poco más complicada, porque... Vamos a pillar. Bueno, Exactamente. sí. Bueno, por dar una idea general de qué hubiera supuesto esto, y por supuesto aquí casi corregidme porque tampoco estoy tan familiarizado, pero creo que la idea es, al menos la idea a medio plazo, abrir un mercado, a lo mejor no mercado, pero un mecanismo económico para favorecer que más plantas, incluidas las renovables, pero favorecer la competición en estos servicios, en concreto de tensión, ¿no? En el PO 7.4. Y bueno, pues mayor liquidez supondría en principio un abaratamiento de los costes, pues porque hay más actores que participan en el mercado y por lo tanto beneficia al conjunto de la sociedad, entendiendo como que prácticamente toda la sociedad necesita de la electricidad, ¿no? Entonces, hasta ahora solo he mencionado costes. O sea, si se crea ese mecanismo económico, la idea es reducir costes. Eso no quiere decir que el nivel de fiabilidad se incremente, como digo, solamente si nos planteamos comprar más servicios, o sea, planear para más de un N-1, se incrementa el nivel de fiabilidad. Que haya un mecanismo económico o no, lo que hace es intentar avanzar hacia la eficiencia económica, pero no hacia mayores niveles de seguridad. Pero, dicho esto, claro, si abres el mercado, abres la posibilidad de que más plantas puedan apoyarte, ¿podría eso haber ayudado en el caso del apagón? Tiendo a pensar que en principio no, o no necesariamente, pero a lo mejor eso, el abrir a tener apoyo de más agentes, pues pudiera haber favorecido que no se hubieran dado problemas tan gordos. No lo sé. De nuevo, creo que el foco estaría en el coste, pero que es algo en principio, creo, positivo, aunque no tengo claro que hubiera favorecido el día que nos hubiera ayudado ese día. Bueno, esto quizás un poquito más ubicado con la tensión, esto que mencionas. Vamos a dejar la tensión ahí porque vamos a dejarlo en tensión, porque volveremos a ello. Vamos a centrarnos ahora en la otra parte del control de redes. Saben que básicamente, para los que no entiendan mucho de control de redes eléctricas, se controlan dos cosas, que son la frecuencia y la tensión o el voltaje, por el término en inglés. Vamos a hablar primero de la frecuencia, ¿no? De la relación potencia-frecuencia, que bueno, todos conocemos en la operación de redes eléctricas, porque concretamente tú, Luis, tienes un trabajo que se titula Who Should Pay
for frequency containment ancillary services, making responsible units bear the cost to shape investments in generation and loads. Estos títulos tan pomposos que tienen los papers a veces es básicamente quién tendría que pagar por los servicios de regulación de la red eléctrica, un poquito así como resumido, donde tú propones que en vez de asumir entre toda la red el coste de la gestión de la misma red, pues estos costes se repartan de forma desigual, por así decirlo. Cuéntanos un poquito la introducción de qué consiste esta idea. Vale, si quieres enlazo un poco con lo que hemos hablado del mecanismo económico para tensión, porque yo no he estudiado la tensión, pero la estabilidad tiene muchas caras, ¿no? La tensión es una de ellas, la frecuencia es otra, y hay otros tipos de estabilidad que también son de mucha relevancia, y estaría muy bien poder analizarlas todas. Lo que pasa es que tenemos que analizarlas por separado por la complejidad que supone, ¿no? Entonces yo me he centrado en la frecuencia, que tiene que ver con la inercia, pero hilando con lo del PO74. Si hay un mecanismo económico para remunerar estos servicios, claro, la siguiente pregunta es ¿quién lo paga? Sea tensión, sea un mecanismo que apoya la frecuencia, las Frequency Containment Reserves son, bueno, la respuesta primaria, esencialmente, la que tenemos ahora mismo en España. Bueno, un servicio que ayuda a mantener la estabilidad, del tipo que sea. Eso, ¿quién lo paga? Porque lo que podemos hacer son dos cosas. U obligar a que se den este tipo de servicios o crear estos mercados o mecanismos económicos. ¿Cuál es la filosofía? Bueno, obligar hace las cosas fáciles. Y podríamos intentar seguir operando el sistema como veníamos operándolo. Si vivíamos en un sistema en el que había mucha inercia de forma natural, claro, nadie se planteaba pagar por la inercia. Igual que nadie se plantea pagar por el aire que respiramos, porque hay, bueno, por muchísimos motivos, pero uno de ellos, bueno, ojalá nunca lleguemos a pagar. Tiempo. Sí, pero por suerte hay exceso. Entonces, cuando hay exceso de un bien, el precio es cero. Lo vemos en el mercado mayorista cuando hay exceso de generación, ¿no? Los precios son negativos, no entremos ahí porque eso es un poco más complicada la explicación, pero serían cero en la mayoría de los casos. Pero eso, en cuanto un bien empieza a ser escaso, pues tiene sentido pagar por él. Y un bien escaso podrían ser las reservas en frecuencia o mecanismos que ayuden a mantener la tensión en límites aceptables. Entonces, eso, podríamos obligar, centrémonos ya en lo de la frecuencia y la inercia. Se podría obligar a las plantas renovables, por ejemplo, a emular inercia. Bueno, sí, es una opción. Y eso es sencillo, es fácil para el operador del sistema. Pues, vale, todos tenéis que replicar lo que hacían antes los generadores síncronos y seguimos como estábamos. Y como operador del sistema no me complico la vida. Claro, eso tiene una potencial desventaja, que es que podemos reforzar el sistema de más. Y eso tiene un coste, finalmente un coste para el consumidor. Es decir, porque, a ver, el grid forming, que con matices podría ser más o menos lo de la emulación de inercia, con matices de nuevo, pero algo de coste implícito tiene. Es decir, que las plantas tienen que operar un poco por debajo del punto de máxima potencia, es decir, que hay cierta potencia que no puedes estar inyectando a la red. Entonces, bueno, pues en eso en algunas ocasiones puede implicar que sea un poco más caro operar la red del mínimo aceptable. Sí, todas tienen que dar este servicio, ¿no? Entonces, por cierto, un breve inciso. Tenía mucho sentido no operar con grid forming y no hacer esta emulación de inercia antes, porque lo que queríamos era maximizar la potencia renovable que se inyectaba a la red. Claro. Así que es ahora cuando tenemos que empezar a plantearnos estas cosas. El grid following era, la red ya está, yo voy a seguirla como generador renovable. Y eso, desde el punto de vista egoísta de los generadores, tenía sentido, maximizaban sus ingresos por venta de energía. Pero no se dejaban reserva, lo que se llama reserva rodante o reserva subir, no se dejaban, digamos, esa reserva de potencia para si pasa algo en la red, pues ser capaz de dar un poquito más. Claro, pero y como sociedad también tenía mucho sentido, porque pues maximizando esa potencia renovable es casi gratis, o esencialmente gratis, entonces al consumidor le beneficia y a las emisiones también. Queríamos reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero claro, cuando empieza a estar dominada la red por renovables, y de nuevo el caso que voy a mencionar ahora, creo que el más simple son las islas, porque eso, la inercia sí que es baja en momentos puntuales. En un sistema continental, aunque sea baja en algunas zonas, puede ser alta en otras. Por ejemplo, Francia tiene una flota nuclear, pues
que de alguna forma deja ahí una inercia casi constante en el sistema europeo. Entonces, aunque esté habiendo mucho sol en la península o en Alemania, pues está Francia. A veces pues no hay viento en la península, pero sí lo hay en Alemania. Entonces, los sistemas grandes se benefician de esto, del compartir los servicios. Pero si vamos al caso de las islas, he perdido un poco el hilo, perdona. ¿Por qué la inercia se hace más relevante? Pues eso, porque como no comparten con ningún otro sistema, tienen que comprar estos servicios constantemente. Vale, aquí Entonces, tú en tu investigación, un poquito por redirigir, sí. al final lo que un poco vienes a concluir, ¿no? Es que las plantas más grandes, ¿no? Pues la gran eólica offshore, por ejemplo, o las nucleares, al final deberían de pagar más por estos costes de reserva de frecuencia, por estos costes de gestión de la red, por así decirlo, que otras tecnologías. ¿Por qué es esto? Eso es. Pero perdona, de nuevo, Sí, es que sí. ya he recuperado el hilo, porque me he desviado con lo del grid forming y todo esto. Veníamos a hablar por lo de regulación o mercados, ¿no? Entonces, Sí. la regulación puede tener la desventaja de hacer el sistema fuerte en exceso. Entonces, mercados o señales económicas, el argumento es, bueno, tenemos una necesidad. La necesidad es lo que sea, un nivel mínimo de inercia, unos servicios X de tensión. La necesidad la define pues, el operador de red en base a muchísimas simulaciones muy detalladas, ¿vale? Pues en vez de obligar a todo el mundo a que nos dé el servicio, que pasaríamos de ese valor mínimo aceptable, no, mantengamos ese valor mínimo y digamos, hagan sus ofertas. Y entonces cogeremos las más baratas para llegar a ese mínimo. Y claro, pues como cualquier mercado, tiene muchísimos detalles el tema, porque suena muy bonito explicado de forma tan simple, pero un mercado hay que regularlo bien, o si no, las cosas no salen bien, porque muchas veces obviamos... Vaya, Adam Smith no estaría de acuerdo contigo, pero... Pues yo creo que Adam Smith yo creo que sí que estaría de acuerdo conmigo. Otra cosa son algunos que han venido después y han interpretado a Adam Smith. Pero la mano invisible de la que hablaba Adam Smith tiene unas suposiciones detrás, que son competición perfecta, que no se da en muchos mercados, en particular en el eléctrico, también de alguna forma convexidad en el problema matemático que hay detrás, porque cuando hay costes fijos las cosas ya no se vuelven tan sencillas. Bueno, esa es la clave, que hay que tener cuidado, porque no todo es tan fácil como decir la competición nos lleva al óptimo social. Pero bueno, en principio, si lo guiamos con cuidado, lo podemos usar de esa forma, en principio. Entonces esa sería la idea, ¿no? Del por qué crear estos mecanismos económicos. Y ahora voy a tu pregunta, Marcial, ¿quién la debería pagar? Bueno, pues la tensión es un tema más complicado y hay otras caras de la estabilidad que también son más complicadas. Pero la inercia y la frecuencia son relativamente sencillas. Y me explico. Vamos a lo del n-1, ¿no? Entonces, sí. En la inercia, o sea, la frecuencia, ¿qué ocurre para que la frecuencia de la red, que suele ser 50 Hz en Europa, se desvíe de ese valor? Pues lo que ha ocurrido es que hay un desvío súbito entre generación y demanda. Como planeamos para el peor caso posible, planeamos para el mayor desvío instantáneo, que sería la mayor central de tu sistema se desconecta de forma súbita. ¿Por qué? Por el motivo que sea, ahí no entramos. Sí. Ha caído un rayo, ha caído un árbol, un problema técnico, lo que sea. La cosa es que se ha desconectado una central. Y si planeamos para la más grande posible, estamos cubiertos para cualquier caso de central más pequeña. Entonces, claro, necesitamos más servicios como inercia y como respuesta en frecuencia, respuesta primaria o reservas de frecuencia, cuanto mayor sea el problema potencial, es decir, cuanto mayores sean las plantas en nuestro sistema. Pues por eso es por lo que planteamos en este artículo el repartir los costes de forma no proporcional, porque la palabra proporcional realmente hablamos de ella en el artículo, se podría hacer un reparto de costes proporcional, pero hay mejores opciones, pero de forma relacionada, por así decirlo, con el tamaño de la planta. Es decir, cuanto mayor es la planta, debería ser responsable por una mayor parte de estos servicios. Entonces, ¿cuáles son las plantas más grandes generalmente? Pues las nucleares. Pero no vamos a esa tecnología en concreto, es sin más por su tamaño. Y otra que has mencionado sería la eólica marina. Los grandes parques de eólica marina. La eólica marina son tiene un punto fuerte. Claro, porque tienen un único punto de conexión a la costa. Entonces, si se pierde ese punto, el cable de continua alta tensión, de HVDC, pues de nuevo puedes tener una caída súbita de la generación que te entra al país.
También en el caso de Reino Unido, realmente lo que más suele ocurrir es que falla el interconector con Francia, que es cierto que es antiguo, creo que tiene ya varias décadas. Es un interconector de continua, de HVDC, como el que llega a las granjas de eólica marina, pero conecta con Francia. Pero claro, si cae ese cable y estás importando de Francia, pues de forma neta es como si pierdes una gran planta de generación en el país. Claro. Entonces, esa es la filosofía. O sea, al final lo que tú dices tiene toda la lógica, ¿no? Si estamos ante ese criterio N-1, ¿no? Que significa que en todo momento estamos preparados para la peor catástrofe. Claro, si la peor catástrofe es que caigan las plantas más grandes, que si no existieran, pues no tendríamos que estar preparados para tanto fallo, pues los costes serían menores. Entonces, bueno, creo que todos entendemos por qué las plantas más grandes son las que más tendrían que pagar por esto, porque son las que mayores fallos podrían causar. Esto que tú propones, no, bueno, es novedoso, pero no es tan nuevo como parece, porque tú ya indicas que hay países o sistemas eléctricos donde ya se aplican, por ejemplo, en Australia, donde ya está este mecanismo de asignación basado en que básicamente quien da más problemas, más paga el sistema. ¿En qué consiste, por ejemplo, este mecanismo de Australia? Sí, pues nos sorprendió porque lo averiguamos a través del proceso de revisión por pares, que a veces nos quejamos mucho de él y que nos da muchos dolores de cabeza, y es cierto que tiene problemas, pero fue un revisor el que nos dijo, pues esto que me proponéis me suena de algo, y es que en uno de los dos sistemas australianos, bueno, creo que hay varios, pero casi toda la población australiana vive en la costa este, donde están las grandes ciudades, pero el sistema en el que se aplica esto es el WEM, si no recuerdo mal, el Wholesale Electricity Market, es un nombre bastante general, pero es un sistema más o menos pequeño, quiero recordar que de unos 4 gigavatios de demanda pico, que está en la zona de Perth, en la costa suroeste del país. Entonces, claro, como hay un enorme desierto en medio, no están conectados esos dos sistemas, son sistemas independientes. Pues aplican un sistema de reparto de costes similar al que proponemos. Lo que pasa es que no entran en el tema de la inercia, por ejemplo, sino porque no se paga por inercia en casi ningún sistema a día de hoy, con excepciones. En Reino Unido, en Gran Bretaña ya se empieza a pagar, en Irlanda también, en Australia creo que también. En el otro lado, en el sistema grande. Pero ya se centraban en cómo repartir los costes para estas reservas de frecuencia. Y perdona, otro inciso, porque, por ejemplo, cuando hemos mencionado lo de la nuclear como potencial agente que se vería sometido a esta penalización, por así decirlo, económica. Porque es grande, no porque te caiga mal la nuclear. Pues porque es grande, sí. Si no me meto en la tecnología en concreto. De hecho, ya te digo que el viento offshore, hablemos de ambos. Lo que pasa es que, bueno, pues a veces es la nuclear por la razón que voy a mencionar, que es que dicen, no, pero da inercia. Porque el viento offshore bien podría darla, pero de forma, ahora mismo no la está dando, ¿no? Inercia sintética o algo así. Claro. Sí, da inercia, si nadie dice lo contrario. Y lo que proponemos es que se remunere la inercia. Claro, si estás dando algo que apoya, que da valor, o sea, que es valioso para el sistema, bueno, pues eso se pagaría. Otra cosa es quién lo pagaría. Esa es la segunda pregunta que estamos intentando responder, ¿no? Entonces, por ejemplo, la nuclear podría dar inercia y recibir un pago por dar inercia. Pero si es la que está causando la necesidad de inercia en primer lugar, pues entonces debería ser responsable por asumir parte de sus costes de integración en el sistema, que es todo lo que es. Es decir, si no estuviera esta planta en el sistema, ¿cuánto nos costaría operarlo? Bueno, pues si usted quiere conectar una planta, porque esa es otra cosa, ¿cuándo podríamos en la práctica llegar a implementar esto? Claro, eso es un tema más complicado. ¿Deberían ser las plantas que ya están conectadas las que debieran pagar? Pues nos lo intentamos plantear y pensamos que probablemente no, porque el caso de negocio ya está estudiado y es cambiar las reglas de juego a mitad de partido. Pero bueno, imagina que alguien quiere conectar una nueva planta en un sistema. Bueno, pues sea usted responsable de los costes que crea el sistema por meter esta nueva planta en él, ¿no? Entonces, lo que decías, Marcial, si tuviéramos muchas plantas pequeñas, es que la falta de inercia no es un problema en sí. Esa es la clave. O sea, ¿operar un sistema de baja inercia es más complicado? Sí, pero por cómo tenemos los sistemas planteados ya. Si hubieran muchísimas plantas muy pequeñas, podríamos vivir con niveles de inercia bajísimos, porque el fallo de una única planta haría un toquecito a la frecuencia, minúsculo, por poca inercia que tengas. El problema es la combinación de poca inercia y un enorme golpe que le metes al sistema, que es la caída de una de estas grandes plantas, ¿no? Claro. Entonces ese es el tema que proponemos, sin más. Lo del repartir los costes para que cada uno asuma sus costes de integración en el sistema. Claro.
Claro, o sea, esto al final tiene todo el sentido. Ya comentas que se aplica en Australia, por ejemplo. Aquí, ¿cómo lo podríamos trasladar regulatoriamente? O sea, me refiero, ¿cómo podríamos hacer a los propietarios de las centrales que esto lo entendieran? O sea, Sí, y porque es perdona, lo... también en Australia, ¿quién lo paga? Eso a mí no me ha quedado claro. Perdona, sí, es que he ido a explicar los conceptos. En Australia, lo que se hace es, se dimensiona este mercado de respuesta en frecuencia. De respuesta en frecuencia, es que en inglés es frequency response muchas veces, reserva primaria, le llamamos aquí, ¿no? También podríamos meter ahí reserva rápida, que ya hay en algunos sistemas. Es decir, es básicamente inyecciones de potencia que se dan o más rápidas o un poco más lentas. La rápida generalmente viene de baterías en los sistemas en las que la hay. La un poco más lenta es la que yo digo un poco más lenta es la primaria, que es la que viene de generadores síncronos, que tardan unos segundos más porque tienen partes mecánicas que no pueden ser tan rápidas, ¿no? Como la batería. Entonces, se dimensionan estos mercados. ¿Y quién paga por estos mercados? Pues pagan las plantas en función a su tamaño, los generadores. Los generadores y la demanda, por cierto, porque hay un caso interesante, vuelvo ahora a Australia, pero porque no quiero centrar solo la conversación en los generadores, que es generalmente el aspecto más importante, pero en Islandia realmente son las pérdidas de generación las más importantes, porque tienen industria de fabricación de aluminio, de procesado de aluminio, entonces es la gran pérdida de una carga lo que hace que la frecuencia suba de forma brusca, en vez de caiga. Claro. Entonces, si aplicásemos esto allí, por cierto, estos servicios los hay en todos los sistemas. Respuesta a bajar, respuesta a subir, ¿no? Entonces, Sí. aplica el espejo a uno y al otro. Respuesta a bajar, ¿no? Que es la de cuando sube la frecuencia. Entiendo que se llama así, ¿no? En España. ¿Cómo se llama en España? Respuesta... Sí, o sea, bueno, ese término está, por ejemplo, en la regulación secundaria, que hablamos de secundaria a subir y secundaria a bajar. Aquí lo podríamos emular, por ejemplo, al SRAD y al SRAP, que son los servicios de respuesta activa de la demanda y los servicios de respuesta activa de la producción. Pero sí, básicamente es a dar más potencia o a dar menos potencia. O sea, podríamos interpretarlo así. Sí, en Reino Unido le llaman low frequency response, ¿sí? Que es cuando la frecuencia cae, subes potencia, y high frequency response, que es cuando sube, bajas potencia, ¿no? Claro, o sea, básicamente es cuando sube la frecuencia, ¿no? Es porque estás generando más de lo que estás consumiendo, entonces bajas la generación. Esto es muy fácil bajarla, pero cuando está bajando la frecuencia, que es normalmente el problema más grave, lo que hay que hacer es o producir más o demandar menos energía. Entonces se activan ambos mecanismos de respuesta. Claro, ha estado también en la clave que es más fácil generalmente bajar potencia que subirla. Pero bueno, a veces también se paga por los servicios de bajar potencia, claro, ¿no? Entonces, ¿quién pagaría por esos? Pues los grandes consumidores. Bueno, todos, ese es el tema. Pagaríamos todos, pero en función a nuestro tamaño. Porque, por cierto, claro, ¿qué es lo que está ocurriendo a día de hoy? Porque estos costes están socializados, y con eso me refiero a que o bien se reparten entre todos los agentes del sistema en función a veces a la energía que inyectan o consumen, o sea, generadores o consumidores, o muchas otras veces van directamente a los consumidores. Y claro, a veces se dice, no, pero es que los consumidores somos los que recibimos el servicio. Ya bueno, pero nos beneficiamos todos de que la red sea estable. Si hay apagón como el día 28, los generadores no pueden vender energía tampoco. Entonces contribuyamos todos a que la red sea estable, ¿no? Entonces, Isma, perdona, volviendo ya a lo de Australia, ¿quién paga? Pues pagan los generadores, hablando de este sistema de potencia a subir, o sea, cuando cae la demanda, cuando cae la frecuencia. Pagan los generadores en función a su tamaño y pagan con un sistema que no es proporcional, o sea, no es directamente proporcional al tamaño, se llama el secuencial, la asignación de costes secuencial, que... Bueno, no me voy a meter en muchos detalles, tampoco es difícil de entender, pero es que un gráfico ayuda, creo que un gráfico se entiende fácil, pero se entiende mejor con un ejemplo, que es, esto es un problema en teoría de juegos cooperativos, y el ejemplo que dan es el problema del aeropuerto. Es decir, queremos construir un aeropuerto y por lo tanto tenemos que hacer la longitud de la pista de aterrizaje suficientemente larga como para que todos los aviones puedan aterrizar ahí, ¿no? Vale, ¿cómo se reparte ese coste de inversión? Pues
el avión más grande, bueno, por cierto, se dimensiona para el avión más grande. Es un problema muy interesante porque es un N-1, no es un N-1, Claro. pero el más grande determina la longitud de la pista. Sí. Pero todos se benefician de ella. Pues ¿cómo se paga? Pues la idea es que cada uno paga por el coste adicional que crea en el sistema. O sea, no es que si tú representas el 5% de la capacidad total instalada, pagas el 5% de los costes, sino que pagas por eso, el diferencial que creas en el sistema respecto a si tú no estuvieras. Y es que eso tiene ventajas, tiene unos... Se evitan subsidios cruzados. O sea, a día de hoy hay subsidios cruzados, pagamos... Si pagamos los consumidores, estamos subvencionando a las grandes plantas, ya sean demanda o generación. Eso es un subsidio directamente. Sí. Entonces, con una asignación de costes proporcionales, todavía hay demostraciones matemáticas, se mantienen determinados subsidios cruzados, que con este pequeñito cambio, que ya te digo, no es complicado de implementar, es el ser responsable de los costes diferenciales que creas, pues tiene mejores propiedades económicas. Entonces, eso es lo que analizábamos también en el artículo. Claro, un poco por robarte el ejemplo del aeropuerto, ¿no? Es como si, bueno, cogemos y decimos, vale, el avión más pequeñito que va a estar aquí, ¿no? Pues la pista tendría que ser como mínimo esta distancia para que pudiera aterrizar o despegar el avión más pequeñito. Pues hasta ahí pagamos todo. Y por encima de eso, pues van pagando, oye, pues la siguiente talla de aviones que necesitan pues 50 metros más. Pues los siguientes aviones que no son los más pequeñitos pagan por los 50 metros más. Y a lo mejor los aviones más grandes necesitan 100 metros más adicionales. Oye, pues esos 100 metros más adicionales los van a pagar solo los aviones más grandes. Un poco, es verdad que con un gráfico se entiende bastante bien. Vamos a ver si en YouTube lo conseguimos poner. Espero que ahora mismo lo estén viendo en algún lado. Me lo voy a anotar por aquí para ponerlo. Porque bueno, te lo voy a robar del paper directamente, Luis. Eso te lo voy a decir ya. Porque bueno, esto es un poco lo que propones en tu trabajo. Y claro, al final... Puedes robarlo del documento del WEM, porque ellos tienen un gráfico en uno de sus informes de cómo funciona el mercado. Y es exactamente lo que has dicho. O sea, mejor explicación imposible. Vale, porque esto es lo que propones tú en tu trabajo o ¿en qué se diferencia la propuesta tuya? Pues es bastante similar. Analizábamos también otro método de teoría de juegos cooperativos que es un poco más complicado, que tiene una pequeña ventaja adicional, pero realmente es el sistema secuencial, creo que es el que combina, es un equilibrio muy bueno entre evitar estos subsidios cruzados y ser bastante simple, bueno, muy simple, tan simple como lo que nos has explicado. Entonces, ¿en qué se diferencia de lo que proponen ellos? Pues no en muchísimo, si te soy sincero. Lo que pasa es que en el artículo íbamos un poco más allá también en plantearnos cosas como cuándo debería implementarse esto, qué ocurriría si tenemos en cuenta la probabilidad de fallo de las plantas, porque el N-1 asume eso, si se nos quema la casa, compramos seguro para evitar el que se queme. Ya, pero ¿cómo de probable es que se nos queme la casa? Entonces a lo mejor compramos un poco menos de seguro. Pues intentábamos eso, intuir por dónde podrían tirar las cosas si nos planteamos a futuro que pueda cambiar el cómo operamos el sistema. Pero ya te digo, supimos de realmente inventamos un poco la rueda, porque supimos de que esto ya estaba en práctica en Australia gracias a un revisor. Así que, bueno, por una vez el sistema de revisión por pares, bueno, tengo más ejemplos en los que ha sido útil, pero en este caso... Me encanta como dices, bueno, te faltó decir, bueno, para una vez que sirve y no está el revisor 2 diciéndome que cite sus papers. Además, creo que fue el revisor 2 en este caso. Bueno, para los que estén haciendo una tesis o hayan hecho una tesis, entenderán esta figura. Ismael, tú te salvas por ahora. Por ahora. Por ahora. Dame tiempo. Ya contaremos, ya daremos noticias. Bueno, Liz, un poco... o sea, me surgen muchas dudas, ¿vale? Cuando yo conocí el método este, porque vi una presentación tuya en un congreso y conocí el método este que propones, me pareció súper interesante, te queríamos traer para acá desde eso. Lo que pasa es que, claro, antes no era famoso, tiene mucho más sentido traerte ahora que sí que eres famoso. O sea, a ver, hay que todo hay que aprovecharlo, Luis. Entonces, bueno, concretamente en esto también mencionas una cosa que me parece súper interesante, que es que dices que debería haber un tamaño de corte, ¿no? Pues esos aviones más pequeñitos que no paguen. ¿Por qué es esto? Vale, no, realmente no decimos que tenga que haber un tamaño de corte. Es que de correr las simulaciones se ve un tamaño de corte. Es decir,
Tú aplicas este método. Por cierto, estoy centrándome ahora no en el problema del aeropuerto, ya centrándonos en el problema de la inercia, ¿vale? De la inercia. Sí, de la inercia esencialmente, inercia y reservas de frecuencia. Entonces, básicamente el punto mínimo que alcanza la frecuencia en uno de estos transitorios, es decir, la red opera con normalidad, de repente se pierde una gran central y la frecuencia empieza a caer. Bueno, pues el transitorio, ¿no? Que hay cambios en el sistema. Entonces la frecuencia empieza a caer y alcanza un punto mínimo que queremos que esté por encima del mínimo aceptable. Claro. Por cierto, ¿qué es el mínimo aceptable? Pues es que empieza a desconectarse carga. El deslastre de carga, famoso ahora, después del apagón, opera de forma sensible a la frecuencia, al valor absoluto de la frecuencia. Que en España serían 49,5 hercios. Sí, hay distintas etapas de deslastre. La primera opera a 49,5, sí, que creo que fue bombeo en este caso, ¿no? Luego hay una segunda etapa de bombeo y así, ahí hasta 6. Vale, entonces queremos evitar que se llegue a 49,5. De hecho, creo que el límite de seguridad es 49,8. O sea, 49,8. Se queda bastante por encima. En Reino Unido, para daros, mira, hablando de números, ¿cuál es el límite en Reino Unido? 49,2. Y la respuesta, o sea, el deslastre de carga no opera hasta 48,8. ¿Por qué? Pues porque claro, conviven con transitorios más violentos, claro. Pero bueno, el número que sea, ¿no? Queremos evitar llegar por debajo de ese valor. Vale, ¿cómo afecta el tamaño de la pérdida de generación? Y por cierto, punto importante que deberíamos comentar, porque el tamaño de la planta realmente no es lo importante. Lo importante es la potencia que está inyectando en cada momento. O sea que esta... no me quiero desviar porque se me va a ir el hilo otra vez, pero este mecanismo económico también es una señal de flexibilidad. Es decir, las economías de escala pueden tener muchos beneficios. Hacer plantas grandes las hace más eficientes en muchos casos. ¿Vale? Pero operen ustedes por debajo de potencia nominal en momentos en los que el sistema es débil. Entonces, si operan por debajo, no necesitamos comprar tanto seguro en esos instantes. Entonces, se les penalizará menos. Claro. O sea, si tú te guardas potencia a subir, por así decirlo, se te va a retribuir por esa potencia a subir que le estás guardando y se te va a dejar de penalizar porque, claro, ya el problema que introduces en el sistema no es si te desconectas y perdemos tu potencia nominal, sino la potencia que estás dando en cada momento. Entonces, lo que tú dices es que estos peajes o estos costes sean dinámicos. Claro, porque el mercado lo podemos dimensionar a cada hora o a cada 15 minutos, incluso como en Australia. Entonces, a veces, bueno, se hace day ahead, ¿no? Un día antes, pero el operador del sistema pues prevé cuál va a ser el punto de operación el día siguiente, dimensiona de esa forma sus mercados, pero los dimensiona hora a hora. La inercia que necesitas, la inercia extra que necesitas, pues varía, porque a veces tienes inercia natural, tienes exceso de inercia. Entonces, modulas hora a hora. Entonces, este tipo de mecanismos tendrían dos señales, crearían dos señales económicas. Una a la inversión, es decir, no asuma que vaya usted a construir una planta enorme y va a poder operar como carga base, el base load, ¿no? Que a todas horas, si nos crea un problema enorme muchas horas del año. Entonces, no asuma eso que cambia. Tenga esto en cuenta en su inversión, pero otro es una señal de flexibilidad. Es, bueno, bien, vale, no hay problema. Si de hecho en ocasiones nos viene bien que se inyecte tanta potencia, si es muy eficiente y barata, pero en muchas otras horas no. Entonces, si puede modular eso, como dices, Marcial, tendría el doble efecto positivo, que podría conseguir ingresos y reducir su penalización. Y perdona, vuelvo, que no se me ha ido el hilo, vuelvo a lo del... estaba explicando que la frecuencia cae, que queremos evitar que caiga lo suficiente, y me habías preguntado por lo del punto de corte, es decir, un tamaño de plantas que ya no pagarían nada en absoluto. Claro, como te digo, eso realmente no es algo... Porque tampoco meterían, o sea, porque si se desconectan tampoco provocarían un fallo en el sistema, ¿no? Tampoco es como, bueno, si yo me desconecto tampoco hago bajar la frecuencia hasta 48,5, entonces pues tampoco te estoy causando problemas. Es que ese es el tema, sí, o sea, no es algo que metamos en el modelo, es algo que sale del modelo. Y el tema, que es importante a lo que iba, es que el valor mínimo de la frecuencia depende más o menos del cuadrado del tamaño de la pérdida. O sea, perder 1,5 gigavatio es mucho peor que perder 1 gigavatio, porque va al cuadrado, no es un incremento lineal. Entonces, por eso se ve este efecto de que plantas, por ejemplo, te pongo para el caso del Reino Unido, el N-1 que se plantea para años cercanos, bueno, cada vez más lejanos, porque es una planta nuclear que nunca acaba de construirse, pero que
que está en Hinkley construcción. Point C. Silly Point, Sí, famosa. y esta Todos la planta, conocemos. sí, bueno, ya desde hace años, pues los que hemos modelado el caso de Reino Unido, pues usamos el valor de 1,8 gigavatios, que es un poco más que uno de los dos reactores, tendrá dos reactores de 1,65, creo recordar, gigavatios eléctricos. Se añade un factor de seguridad que desconozco por qué, pero el número que da en National Grid, el operador del sistema, era 1,8. Pues 1,8, 1,8, 1,8 es lo que hemos usado. Vale. Plantas de eólica marina, pues hicimos algunos números, pues podrían suponer a veces 1 gigavatio, 1,2 gigavatios, digo, de cada uno de los HVDC que llegan a la costa. Y luego otro tipo de plantas, pues de 500 megavatios o más o menos en ese orden, pues ya con 500 megavatios veíamos que es que son irrelevantes, porque ya suele haber suficiente, o el coste es muy pequeñito, entonces es que apenas asumirían coste. Entonces, por eso ese es el punto más o menos de corte, de plantas más pequeñas que esas, es que se pueden... sus costes de integración en el sistema son casi despreciables, ese es el tema. Mientras que cuando empiezas a crecer, aumentas el desafío que creas en el sistema de forma cuadrática. Y un poco porque nos estamos comiendo un montón de tiempo. Yo, desde mi punto de vista, seguiría hablando 3 horas más de esto. Pero primero que Ismael le da un infarto y segundo que le da tiempo a venir a Madrid con un palo para que me calle la boca. O sea, las dos cosas. ¿Te lo estás pasando bien, Ismael? Bueno, yo estoy aprendiendo un montón, obviamente. Sí, yo me callo ya, si queréis. No, hablo monosílabos a partir de ahora. La última pregunta que te hago antes de la pregunta final es: hasta ahora estamos hablando de potencia-frecuencia y les prometimos a los telespectadores que nos están telespectando que les íbamos a hablar también de la tensión. ¿Verías una solución en cuanto a mercados de tensión parecida a esta que estamos planteando? Se habla mucho, ¿no? de igual que tenemos un mercado para dar potencia, ¿no? Para el mercado energético, mercado de casación que conocemos todos, un mercado también de control de tensión y de control de reactiva. ¿Vería sentido esto? ¿Aplicamos algo como lo que tú estás diciendo? ¿Te cuadra desde el punto de vista de la tensión? Pues me cuadra la idea, pero no te sé decir mucho más. Pero te doy algún ejemplo. En el grupo que tenemos en la UPM, tenemos varias tesis ahora que están mirando, por ejemplo, la estabilidad transitoria, la pérdida de sincronismo que se dio con Francia, eso es la estabilidad transitoria, a corriente de cortocircuito. Es decir, que para que las protecciones se activen necesitamos pues, este servicio, ¿no? De corriente de cortocircuito. Entonces estamos planteándonos ya nos estamos haciendo estas mismas preguntas para estos otros servicios. El de la tensión, hasta ahora, aunque creo que si me dan financiación intentaré utiliza el altavoz. Sí, pues por favor, Agencia Estatal de Investigación o Ministerio de Ciencia, Ministerio de Universidades, pues... sí, o Comisión Europea, que a veces son un poco más generosos en sus proyectos. Aprovecha ahora que eres famoso, pide perras, hombre. Bueno, lo primero agradecer también al Ministerio y a la Agencia Estatal de Investigación que ya nos están financiando, pero bueno, solo digo que no vendría mal un poco más. Entonces, la tensión sería algo que también nos gustaría mirar. En cuanto a, ¿sería esto viable? Me gustaría poder estudiarlo. No lo tengo claro, porque no sé exactamente cómo establecer culpables. Y en la estabilidad transitoria, por ejemplo, de la que hablábamos, estamos más o menos en las mismas. Por ejemplo, si se cae un árbol en una línea y eso crea un cortocircuito que al final te lleva a pérdida de sincronismo, ahí quién ha tenido la culpa. Pero ya no es quién ha tenido la culpa, porque ese es otro tema. En lo que os he contado hasta ahora, da igual quién falle. Eso es irrelevante. Da igual que la casa se te queme o no, tú tienes el seguro de hogar. Pero en lo del árbol, ¿cómo podríamos? O sea, el tema es poner incentivos para que se reduzca el coste de operación del sistema. Entonces, los incentivos ahí, ¿cuáles serían? ¿Controlar la vegetación cercana a las líneas? No lo tengo no poner claro. parques, talar todos los árboles. Sí, dale, pues fuera árboles. Y se soluciona. Entonces, no lo sé. Lo que quiero decir con esto es que, como la red es un sistema muy complejo, pues a lo mejor estos mecanismos tendrán sentido para algunos servicios y para otros no. Pero bueno, estaría bien analizarlo. Entonces, en tensiones no lo tengo claro. Que haya un mecanismo que lo retribuya me suena en principio bien, pero el cómo repartir los costes, pues a lo mejor en algunos servicios es que no hay mejor forma que repartirlos a todos los que estamos los que formamos parte, o a los consumidores solo, directamente. Bueno, por ir cerrando ya, hoy lo que hemos querido plantear, el melón que estamos abriendo con este programa básicamente es
que ahora, a partir de ahora, como los sistemas son cada vez más complejos, más modernos, integran diferentes tecnologías que nos hacen la generación eléctrica mucho más barata, esto es indudable, pero también presentan diferentes retos en la operación de red. Entonces, esta diferente operación de red va a implicar unos costes. Entonces, lo que estamos abriendo aquí es el melón de cómo afrontamos esos costes de la mejor manera posible. Y cómo los distribuimos, cómo los integramos, digamos, en nuestro sistema de la forma más optimizada posible. Luis, en este caso, nos ha venido aquí a proponer una forma de controlar los servicios de ajuste de potencia, de frecuencia, ¿no? Donde quien puede introducir una perturbación más grande en la red, pues va a pagar un poquito más por esos servicios de ajuste de una parte concreta del sistema. Pero vamos, se abren aquí un montón de caminos, como el que acabamos de ver de la tensión, como el que indica Luis de la estabilidad transitoria. O sea, al final, todos estos son retos que nos va a presentar la operación de red eléctrica, o sea, de la red eléctrica en el futuro. No nos va a dar tiempo a tratar todo, o sea, esto es simplemente, bueno, yo les invito a que comenten en redes sociales y a que digan, pues, qué les ha parecido todo esto, porque es un debate muy, muy largo y muy, muy extenso. Y como yo tampoco me quiero extender, porque yo no soy el entrevistado, voy ya a mi pregunta, que es, Luis, vamos a entregarte ahora los poderes mágicos transitorios, porque no son permanentes, de energía granel. Te vamos a preguntar, si tú tuvieras poderes mágicos, si tuvieras una varita mágica, ¿qué cambiarías de la regulación? ¿Cómo te gustaría introducir estos mecanismos de ajustes en el sistema? ¿O qué te gustaría que se diera? ¿O qué te gustaría cambiar para optimizar la operación de redes eléctricas en el futuro y sobre todo sus costes? Pues es una pregunta muy complicada y lo único que me viene a la cabeza es, usaría mi varita mágica para intentar quitar el ruido. ¿Y a qué me refiero? Pero con para el no ruido? escuchar nada, para Claro. que no se escuche el motor de los coches, ni las bombas pasando, o sea, el ruido en general. El ruido en general, pues sí, fantástico, pero me conformaría con el ruido en particular de a veces cómo se embarran los debates. Es decir, podemos tener, de nuevo, sería debates la palabra. No usaría mi varita para imponer, porque no tengo las respuestas claras. Pero el problema es cuando los debates se embarran. Y yo entiendo que hay intereses en juego, por supuesto. Entonces, la realidad es así, no hay otra. Pero crea mucho desgaste, creo, eso. Entonces, desde la universidad y la investigación, es una posición muy cómoda y en parte estoy ahí por eso, porque pues analizamos estos problemas y ahí queda y pasa el marrón a los que les puede llegar a tocar implementarlo, ¿no? El problema es que, claro, muchas veces pues no llega a implementarse. Pero, ¿por qué? Pues porque creo que a veces desgasta el debatir de formas que creo que no son las adecuadas, además muchas veces para los que lo embarran. Creo que es que todos llegaríamos a tener... a estar más contentos, y con más contentos quiero decir con los bolsillos más llenos, si avanzásemos hacia este tipo de mecanismos. A pesar de que parezca que es que va a perjudicar a, por ejemplo, a los generadores. No, es que no va a ser, en este caso que hemos hablado, no va a ser así. Que vaya a perjudicar a un par de ellos, a lo mejor. Bueno, pues a lo mejor sí, ostras, pero los otros 98 vamos a estar mejor. Entonces, pues es que a veces, no sé, parece que es que se ataca eso, a la generación o a una tecnología en concreta o algo así. No se trata de eso, se trata de que pongamos las cartas sobre la mesa e intentemos pensar cuál es la mejor forma de avanzar. Bueno, pues hasta aquí el llamamiento del Creo profesor que Luis Badesa. todos estamos de acuerdo, exactamente. Pueden ir, invitamos a que vayan a su LinkedIn a insultarle si les ha parecido mal o a darle las gracias si les ha parecido bien, que como ahora es famoso en LinkedIn, pues bueno, eso queda ahí. ¿Qué te ha parecido, Ismael? No, genial. Vamos, o sea, Luis, te llamaremos más adelante seguramente, cuando haya otro apagón. Vale, y cuando tenga algún tema así interesante que contar, porque tampoco creáis que estos temas me surgen... O sea, esto, claro, son unos cuantos años de pensar esto. Bueno. Que a lo mejor para 2029, pues... Nada, ¿Otro apagón o otro tema? Apagón, pues a lo
mejor las dos cosas. Claro. Ya veremos. Yo creo que el tema, Pero la es que secuencia apagón es mejor. apagón, pedir perras y para adelante y seguir investigando. Vamos, vale, pero solo me traéis si primero hay un apagón, entonces, a pesar de que me haya surgido el problema, ¿no? Aunque sea en La Palma o algo de esto, Tenerife. Vale, bueno, esos son más... Que eso es más. Es más Más habitual, habitual. ¿no? En Tenerife sí que ha habido más de uno, pero bueno, no vamos a entrar en eso porque ya más o menos le hemos tratado en otros programas. En fin, muchas gracias Luis por venir. Recuerden seguirlo en LinkedIn porque la verdad que es un crack lo de las cosas que publica. Recuerden que nosotros hemos sido Ismael Morales, @ismoralopez en Blue Sky, también tiene LinkedIn, Ismael Morales, síganle. Y yo he sido Marcial González, que también tengo LinkedIn, y en Blue Sky soy @Capitán Renovable. Y vamos a promocionar también el Instagram de Sígueme la Corriente, que es @SígueCorriente. Estamos nada más que rebotando cosas y aparezco yo hablando de vez en cuando, es interesante. Después de verano tendremos muchas novedades, porque la realidad es que no nos da tiempo a trabajar, pero en verano primero no estamos haciendo este podcast, lo cual Ismael y yo agradecemos porque podemos estar en la playa, y yo tengo jornada reducida, entonces me puedo dedicar a hacer mucho más el tonto. Estén atentos porque se vendrán cositas. Ya quedan muy poquitos programas de la temporada, como iba diciendo, así que bueno, estén atentos porque, como dirían los youtubers modernos, se vienen cositas. También acabar dándole las gracias a Fractal, nuestro patrocinador, nuestro gran patrocinador. Ya saben, si quieren saber más sobre lo que hacen, www.fractal.com, www.fracttal.com. Y sobre todo, muchas gracias a ustedes que están ahí escuchándonos y nos vemos muy próximamente. Chao, hasta luego. Gracias. Gracias. Continua o alterna, de Thomas o de Tesla, está vivo o está muerto, con o sin cebolla. Sígueme, la corriente, sígueme, electrón con electrón. Sígueme la corriente, suscríbete y sé mi protón.